Bueno, como les decía, distinguidos doctores, voy a permitirme compartir uno de los documentos que tiene o que justamente está en relación a lo que hemos visto o que va más bien en complemento de lo que ya hemos visto y obviamente estimo es una, de un aporte significativo para poder entender este tema de la hermenéutica y la interpretación y la perspectiva que la Corte Interamericana le da a la a la interpretación a través de la hermenéutica. No sé si ahí se puede visualizar. Sí se ve. Sí, doctor, sí se observa. Bueno, como les decía, partiendo de la hermenéutica jurídica, entender qué es la hermenéutica jurídica. Esta básicamente es el mecanismo de interpretación o la forma de interpretar los diferentes sistemas jurídicos de cada uno de los estados. ¿Para qué obviamente nos sirve? Para tener una perspectiva más amplia de cómo se desarrolla, en este caso, cómo se pueden contraponer, cómo se pueden determinar, cómo se pueden de una u otra manera argumentar a través de la hermenéutica jurídica. Entonces, siempre va a ser importante o siempre va a ser necesario establecer por qué y para qué la hermenéutica jurídica se toma o es tomada por parte de la Corte Interamericana cuando entendemos que esta como tal lo que busca en sentido general como una forma, un mecanismo de interpretación es justamente que los sistemas jurídicos de los estados no se basen solo en reglas rígidas, sino que estas reglas sean más flexibles y su flexibilidad va de la mano de lo que determina también los sistemas jurídicos de otros estados. Entonces, siempre es importante, siempre es una situación a tomar en cuenta esta forma de cómo la hermenéutica jurídica nos sirve para al momento de la determinación de ciertos mecanismos o de ciertos métodos, el cómo desarrollar o el cómo interpretar justamente el significado y el alcance de las normas, porque obviamente como ya nos hemos podido eh, advertir a lo largo de este curso, lo que se busca obviamente es esta relación que existe entre las normas y la sociedad, las normas y obviamente el ser humano, que es de quien emana. La primera parte que obviamente inclusive ya la analizamos en otra sesión, tiene que ver justamente con estas funciones o con la Corte Interamericana y el rol que cumple dentro del sistema interamericano. El sistema interamericano obviamente lo que plantea a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es justamente la protección de los derechos humanos en la región de las Américas, que ya ¿cuál es la responsabilidad básica? El interpretar y el aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ese tratado internacional entendemos que no garantiza solo los derechos humanos como tales, sino que se amplía ya a lo determinante en los derechos civiles, en los derechos políticos, en los derechos económicos, derechos sociales y obviamente los culturales. Y obviamente, por ser un tribunal regional, un tribunal de alcance regional, lo que se plantea es la protección y la promoción de los derechos humanos. Pero más allá de ello,
lo que se busca con la Corte Interamericana es la consolidación del sistema interamericano de derechos humanos. Esa consolidación que tiene que ver y que se va desarrollando, como ya lo veremos más adelante, también con la aplicación de los diferentes mecanismos de interpretación jurídica. Entonces, son estos mecanismos los que permiten que de una u otra manera, a través de estos métodos, perdón, no mecanismos, se pueda establecer un contenido y un alcance de las normas, pero sobre todo en relación a cómo y en qué sentido esta aplicación, claro, la aplicación de la norma la ejecutan de forma efectiva tanto los operadores jurídicos, tanto los doctrinarios, porque obviamente son parte o son la voz de quienes las tienen que aplicar. Ahora, esta forma también de aplicación de la hermenéutica jurídica es, o para qué se la aplica también, porque obviamente tiene una cierta, o es una herramienta que establece o determina que el ser humano, en su análisis, en su deducción lógica, pueda interpretar la norma en base a los diferentes mecanismos o métodos que dentro de la misma hermenéutica están determinadas. Pero en relación a las competencias de la Corte Interamericana, creo que tenemos claro que a lo que plantea es la recepción de las denuncias. Lo que se plantea básicamente es las competencias que están definidas en el Estatuto y en la Convención Interamericana, pero sobre todo el conocer casos y el emitir sentencias en casos contenciosos que son presentados en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y en la Comisión de Estados Americanos. Obviamente los países que son parte o que son miembros de este sistema o de esta organización. Ahora, aquí viene lo que yo les decía, la hermenéutica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo y en qué sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica la hermenéutica jurídica? ¿Para qué? Para que ejecute o para que se efectúe un proceso de interpretación y aplicación de los tratados y convenios de derechos humanos en la región. Obviamente, la hermenéutica para la Corte Interamericana es parte del proceso integral de interpretación. Es un mecanismo de interpretación que lo utiliza en su generalidad o en su totalidad, con el objeto de que ésta sea de forma efectiva, sea de forma objetiva, aceptada en relación a cómo y para qué los sistemas jurídicos de los estados me permiten a mí o hasta qué punto su alcance conlleva a que se apliquen estos mecanismos un poco más de forma más amplia. La hermenéutica también tiene ciertos, como les decía, ciertos métodos en la que se basa su aplicación. Por ejemplo, el método en relación al análisis del contexto histórico y la evolución de los derechos. Obviamente, estos derechos humanos, cada vez que se van interpretando bajo este principio pro homine, lo que buscan es que a través de la Convención Interamericana, a través de los instrumentos relevantes de derechos humanos, esta acción o esta aplicación de los derechos, siempre la progresividad sea su principal elemento, sin dejar de lado la evolución y el contexto histórico en el cual se desarrolla. ¿Por qué lo digo así? Nosotros, como Estado, en las décadas de los 80, de los 90 inclusive, hemos tenido algunos casos en los cuales se determina que el Estado, abusando de su poder, cometió varias violaciones a los derechos humanos, entre las que tenemos, por ejemplo, el tema de las ejecuciones extrajudiciales, por un lado. Por otro lado, tenemos también el tema de las detenciones arbitrarias, que son casos que ya han llegado a la Corte Interamericana
y que a partir de ellos se case un análisis hermenéutico a fin de determinar qué es lo que los estados a través de su normativa tienen que cambiar. Por un lado, obviamente la evolución el contexto histórico y su posterior evolución, lo que tratan es de establecer que los instrumentos de derechos humanos, a lo posterior, en todo lo que sean ya aplicados, su progresividad va a ser el elemento que conlleve o que sea el que se aplique en relación no solo a un Estado, sino a los Estados. La Corte Interamericana, obviamente por su condición de supranacionalidad en la aplicación de las normas, lo que hace básicamente es tomar ciertos criterios históricos en relación a los países en los que ya han existido ciertos problemas, y una vez que se ponen estos de manifiesto o en casos símiles, porque no podemos hablar de analogías en estos casos, pero sí de similitudes, lo que hace básicamente es establecer la aplicación de los elementos que para el caso ya conocido, en el contexto histórico, se aplicaron en otro caso similar. Aquí también otro de los argumentos que se utiliza para la hermenéutica tiene que ver con la aplicación de los principios generales del derecho internacional. Obviamente, estos principios generales del derecho internacional lo que tratan es de interpretar cada uno de los tratados y convenios de derechos humanos para que estos convenios o estos tratados de derechos humanos, en la lógica de la posterioridad o de cómo se los quiera ir promoviendo, su promoción o la protección de los derechos quede como una circunstancia, como un hecho jurídico ya consolidado. Y esa consolidación se la ve a través de los fallos que establece la Corte. Por ende, ustedes se han podido dar cuenta que cuando se analiza cierto caso en relación, o cuando la Corte más bien analiza ciertos casos, no necesariamente vuelve a determinar ciertos argumentos de ese caso en concreto, sino que simplemente los generaliza en la aplicación de los principios, valga la redundancia, de esos principios que son generales en el derecho internacional y que obviamente los aplica en un contexto ya de la generalidad. El otro que tiene que ver es justamente con la doctrina y la jurisprudencia a la que recurre la Corte Interamericana, que esta no solo se basa en la que ya fue remitida, ¿no? En la que fue destinado, determinada por la propia Corte Interamericana, inclusive por estas opiniones consultivas previas que son también dadas, sino que se basan en toda la doctrina y en toda la jurisprudencia que a nivel mundial existe en relación a los derechos humanos. Obviamente, cuando hablamos de ello, estamos hablando de que los más altos tribunales de protección de derechos humanos a través del globo terrestre son los que se aplican o los que en este caso se puedan dar. Dígase a través de las distintas cortes que en materia de derechos humanos constan a nivel no solo de América, sino de Europa, que también tiene un desarrollo importante, y obviamente también de cierta parte de Asia. Por ende, en resumen, lo que podemos establecer es que a través de la hermenéutica jurídica lo que se busca es justamente el entender y el cómo aplicar las leyes de una manera no solo en el sentido de la coherencia, sino muy ligada a los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque obviamente estos derechos fundamentales lo que permiten o lo que buscan o lo que de una u otra manera plantean es la protección general del ser humano y obviamente en relación a todo aquel sistema jurídico que dentro de su estructura pueda atentar contra ellos. Aquí les hablaba justamente de lo que tiene que ver con esto de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Obviamente la Corte puede emitir estas opiniones consultivas a solicitud de los Estados miembros de la OEA o de otros Estados que puedan estar autorizados dentro del sistema interamericano de
o de los de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es el propósito de estas opiniones consultivas? El interpretar cuestiones jurídicas que tengan relación directa con la interpretación o aplicación de la convención. Claro, obviamente, estos tienen que ver en casos o en problemas, digámoslo así, o en situaciones concretas que cada estado establece. Dentro del mismo estado o entre los estados miembros. Obviamente, la interpretación de cuestiones jurídicas relacionadas con interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos es lo que trata o lo que se busca hacer dentro de este ámbito. Estas preguntas obviamente pueden referirse a la interpretación de disposiciones de la Convención Interamericana, a la compatibilidad de leyes o prácticas nacionales, o también a los estándares internacionales de derechos humanos. Miren, sobre esta última parte es importante dos cuestiones. Respecto de la compatibilidad de leyes, el Estado ecuatoriano ha sido varias veces sancionado por la Corte Interamericana justamente porque los estándares en relación a la aplicación, por ejemplo, de la prisión preventiva, no son los que se plantean a través de los principios de racionalidad, de proporcionalidad. Entonces, como estos principios no son debidamente aplicados, como esa proporcionalidad, esa racionalidad no ha sido debidamente fundada dentro de la norma, no ha sido debidamente estructurada dentro de la norma, o inclusive simple y llanamente no existe en la norma, obviamente lo que hacen a través de estas disposiciones, de estas interpretaciones, es incoar o de una u otra manera coercionar al Estado para que se ligue o de una u otra manera se alinee a estos estándares internacionales que plantea a través de opiniones consultivas o a través de resoluciones. Claro, en este caso hablamos solo de opiniones consultivas que en ciertos aspectos tienen que alinearse en consonancia a lo que efectivamente requiere el Estado. Las opiniones consultivas, en este caso, no se limitan o no se subsumen a casos individuales, sino que se emiten de manera general. Obviamente, esta manera general o abstracta lo que determina es que el Estado en sí tendría que cumplirlas. Y obviamente, sí tienen un peso legal amplio o significativo, porque orientan a los estados y a otros actores sobre la interpretación y aplicación de los derechos humanos en cada una de las regiones. Por ende, es importante destacar que esas opiniones consultivas también no tienen la misma lógica que las sentencias en casos contenciosos. ¿Por qué? Porque las opiniones consultivas, como su nombre bien lo plantea, son una consulta de los estados hacia la Corte y la Corte emite su criterio basado inclusive en estos métodos, esta forma de interpretación a través de la hermenéutica, pero en relación obviamente a los sistemas, a la sociedad, inclusive cómo se desarrolla. Si bien estos no son obligatorias, pero su sentido de una u otra manera se hace vinculante al hacer la consulta. Obviamente, si un Estado consulta es porque lo que determina es que la organización o la Corte, en este caso, su opinión, digamos que tiene un peso no en el sentido de la resolución, pero que obviamente su criterio, digámoslo así, tiene o puede llevar implícitos ciertos argumentos que son valederos al momento de la estructuración de ciertas de las normas o al planteamiento de la protección de los derechos. El contenido en la lógica siempre es respetado, siempre influye en la aplicación o en la interpretación de los derechos humanos. Por ende, siempre se los deja de manifiesto y obviamente se quedan como ciertos precedentes que van a ser aplicados por los estados. Mientras que en los casos contenciosos, en estos casos que se aplican a través de la Corte, las decisiones o las resoluciones son específicas respecto de hechos en concretos, respecto de sujetos en concreto, y obviamente eso se hace que de una u otra manera
inclusive la forma de coercionar el cumplimiento también se vea sujeta, como ya vimos en algunas otras sesiones, a este argumento básico de el por qué es requerible que podamos analizar o que podamos, a través de una opinión consultiva, determinar o cambiar la situación fáctica en relación a las normas que son aplicadas en un Estado. Me refiero a la situación fáctica porque nacen obviamente de hechos o de situaciones, de circunstancias que las recogen a través de esta consulta y que dadas a través de la opinión consultiva pueden recoger argumentos que buscan la protección del derecho o la cesación de la violación de un derecho. Cuando volvemos a esta situación, a este argumento respecto de la hermenéutica jurídica como método de interpretación de la Corte Interamericana, obviamente lo que estamos determinando es que este estudio del proceso de interpretación del derecho lo que implica es una amplia interpretación, una amplia aplicación de los tratados y convenios de derechos humanos. Pero lo que se plantea siempre desde el punto hermenéutico son dos aspectos necesarios. A veces es un poco cansino, pero sí es importante relevarlo, que tiene que ver el uno con la protección de los derechos fundamentales y la otra con la promoción. Y obviamente, por ejemplo, como ya les decía anteriormente, a través del contexto histórico, lo que se busca es que a través de los principios generales del derecho internacional, de los derechos humanos, se llegue a plantear decisiones que garanticen la efectiva protección de los derechos. La Corte Interamericana no busca más que la promoción y la protección de los derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos ámbitos, cuando estos derechos han sido vulnerados, cuando han sido violentados, lo que se puede o se plantea realizar es única y exclusivamente ya una situación de reparación. Entonces, en los casos en los que los estados no aplican, tiene esta lógica de reparación, que ya sería un estado superior al hecho solo de la promoción o de la protección. Les decía yo que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, cuando se ha hecho en esta última parte de la reforma del año 2022, la reforma al Código Orgánico Integral Penal, uno de los aspectos que la Corte siempre ha reprochado del Ecuador es la excesiva utilización de la prisión preventiva. Entonces, a través de ello, lo que se hizo es disponer, o en este caso, tratar de que el Estado ecuatoriano, a través de sus diferentes, del ordenamiento jurídico, pueda recoger estas recomendaciones que realiza la Corte Interamericana. Como lo digo anteriormente, ya en fallos, también opiniones consultivas, pero que tiene por objeto que las normas sean viables, que las normas sean de una u otra manera alineadas a lo que establece la Corte Interamericana. Es así que si ustedes ahora revisan lo que establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal en relación a los requisitos para la prisión preventiva, frente a lo que se analizó o se analizaba anteriormente, obviamente pone más requisitos, pone más argumentos y pone un elemento que es súper importante tomarlo en cuenta y que tiene que ver con el ámbito de la motivación. Entonces, esta motivación o este ejercicio motivacional que les implica o que les plantea directamente a los jueces, lo que señala es que al no realizarlos, que al no aplicarlo de forma coherente, estos fallos o estas resoluciones dadas por los jueces pueden entrar en un ámbito de déficit motivacional por un lado e inclusive de la ilegalidad, porque esa ilegalidad, al no aplicar el estándar conforme la norma lo ha establecido, determina o permite que se lleve de esa manera. En la hermenéutica jurídica también la vemos un poco amplia en el derecho constitucional, ya cuando
aterrizamos en los estados, en cada uno de los estados y en sus constituciones. Entonces, en la hermenéutica, en la hermenéutica jurídica, en el derecho constitucional, obviamente reduce ese espectro, de igual manera, digámoslo así, lo reduce, pero siendo sin duda amplio, a dos ámbitos. Primero, la interpretación de la Constitución y de las leyes fundamentales de un Estado. Obviamente, las leyes fundamentales de un Estado también se subsumen a lo que el marco, el ordenamiento jurídico en el ámbito de la jerarquía constitucional lo tiene ya prefijado o ya delineado. Esta hermenéutica jurídica obviamente plantea un estudio, pero ese estudio de interpretación es al texto constitucional o a esos factores que ya los habíamos visto en tu contexto histórico, de esa intención de los redactores, de los principios fundamentales que puedan aplicarse, pero también de la evolución social y cultural. Y como lo estamos viendo ahora en nuestro Estado, por ejemplo, la creación de esa cultura del precedente constitucional o del precedente judicial. Obviamente los precedentes lo que nos permiten es determinar que ante hechos o situaciones que ya fueron analizadas y que de una u otra forma se pueden establecer como símiles, sean directamente aplicados y no necesariamente lo que se puede plantear así. Vean, ahí viene un problema que lo tenemos ahora también en nuestro sistema jurídico con la sentencia que emite la Corte Constitucional, en la cual determina que los contratos o los procesos por terminación de nombramientos provisionales, por todo lo que tiene que ver con situación laboral, ya no son motivo de interposición de acción de protección, sino que tienen que irse a la justicia contencioso-administrativa. De una u otra manera, en muchos casos se dice está limitando el derecho a la aplicación o a la tutela el derecho a la tutela judicial y efectiva y expedita del derecho que presuntivamente fue violentado, pero lo que dice es que a través de ese mecanismo, de ese precedente, los jueces están o estamos obligados a que respeten ese marco constitucional del precedente y a través de la sentencia, conforme ya la instrumentaliza, lo que se establezca y se diga es cuál es el mecanismo o cuál es el orden jurídico o el procedimiento, el orden jurídico, digámoslo así, que tiene que aplicarse. Por ende, obviamente, igual en la hermenéutica jurídica y en el derecho constitucional, lo que busca es la interpretación coherente y efectiva de la Constitución. Y obviamente, en el caso de los estados, casi en su totalidad, en su generalidad, independientemente que sea un estado de derecho o que seamos un estado de derechos, lo que plantea es la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Entonces, en ese ámbito tenemos claro que el ordenamiento del Estado, el ordenamiento jurídico del Estado, siempre se alinea a esta interpretación a través de la hermenéutica jurídica, porque obviamente se busca la efectiva y coherente aplicación de la Constitución. Respecto del conocimiento de los casos contenciosos, la Corte Interamericana, en este caso a través de las sentencias, como ya lo conocemos, lo que se establece son estos fallos que refieren las violaciones de los derechos humanos, esto conforme los protege la Convención Americana de Derechos Humanos. Y obviamente a través de estos casos sometidos por la Comisión, lo que se plantea es básicamente que podamos determinar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, en este caso, la OEA, como órgano máximo, lo que plantea es esta representatividad de los individuos, de las personas o de las entidades que a través de la comparecencia a la Corte puedan a los estados sancionar cuando se determina esa violación sistemática o esa violación directa de los derechos humanos. El procedimiento que han determinado a través de este proceso, el procedimiento que se ha planteado a través de la Corte Interamericana tiene que ver, por ejemplo, en la admisión primero del proceso contencioso, que
incluye la presentación de las pruebas, de los argumentos por cada una de las partes involucradas, pero que a la final terminan en una audiencia. Después de esa audiencia, donde las partes o los estados determinan estos hechos, la Corte emitirá esa resolución y entendiendo que si hubo violaciones a los derechos humanos y en el caso de ser afirmativo puede ordenar medidas de reparación o de compensación. Ahora, también entendamos que la Corte puede plantear medidas cautelares y esas medidas cautelares pueden ser para un colectivo o para un individuo en específico. En el análisis siempre que se da de las sentencias de la Corte Interamericana tiene que ver con una sala de admisión. ¿Y por qué es importante determinarlo así? Porque la sala de admisión es el primer filtro que determina si los casos son relevantes o no para el tratamiento de la Corte. Porque tenemos que entender que no todos los casos que son sometidos al proceso judicial, proceso contencioso, llegan a resolución o llegan a ser determinada la violación de los derechos. Existen casos en los que efectivamente también establecen que el Estado no tiene responsabilidad en ello. Y ahí obviamente cuando hablamos ya de la sentencia como tal, esta es vinculante para los Estados y tienen que ser cumplidos de forma irrestricta. Aquí no se establece. En los últimos tiempos, como analizamos anteriormente, la Corte ha determinado espacios de temporalidad para que se cumplan las resoluciones. Porque obviamente, inclusive, cuando ya no se dan esas en el tiempo que se establece, existen visitas in situ que buscan que se justifique por parte del Estado, de los funcionarios del Estado, el por qué hasta la fecha no se ha cumplido, no se ha agotado todos los, o no se ha cumplido básicamente, o no se ha efectivizado más bien todas las medidas implementadas de reparación que fueron ordenadas en sentencia. Y obviamente no necesariamente se puede establecer que el sistema judicial, para recurrir a la Corte, se tienen que haber simplemente demandado o agotado todos los recursos, porque obviamente, si bien puede establecerse como un hecho que está dado, existen otros casos en los que sin no haberse agotado todos los mecanismos del sistema judicial, se puede establecer que con un solo acto de la autoridad del Estado, que en este caso violenta el derecho, se determinó ya esa violación flagrante a un derecho. Por ende, esto de que el Estado demandante debe haber agotado previamente todos los recursos internos, en el sistema judicial no es necesario. Tomemos en cuenta que si nos vamos a nuestro sistema jurídico interno, las acciones constitucionales, por ejemplo, la acción de protección no es una acción residual, es una acción que se la interpone en el momento en el que uno crea que existe una violación flagrante o una violación de cualquier derecho fundamental o de un derecho humano o constitucional. Esta supervisión del cumplimiento de las sentencias, obviamente, lo que permite o lo que determina es esa situación o esa circunstancia de cómo y en qué forma, en qué tiempo y con qué elementos tangibles se superó o se trató de reparar los daños que a través de la violación a los derechos humanos de las personas, de los colectivos, se puede haber dado. Y obviamente estas decisiones y violaciones que las determina de forma tácita la Corte tienen que ser cumplidas de esa manera. Si en el caso que se emite la sentencia ya se establecieron los derechos humanos violentados y las medidas de reparación, la Corte, independientemente de la disposición que exista, sigue supervisando, como les decía, el proceso hasta que se dé lo que corresponda al cumplimiento total de la sentencia. Y vienen dos cuestiones que a veces se las plantea ahí. El uno son informes periódicos respecto de que el Estado condenado debe presentar los informes detallando qué medidas fueron tomadas para cumplir con las sentencias y obviamente las acciones adoptadas para reparar las violaciones de derechos humanos. De igual manera, se plantean audiencias de supervisión. ¿Para qué? Para que las partes
comparezcan a la corte, comparezcan a los jueces que emitieron el fallo y obviamente los estados, el estado, por ejemplo, condenado, pueda presentar información adicional. De igual manera las víctimas. En este caso, si se cumplió o no, o inclusive hay unas situaciones que a veces determinan que ciertos fallos puedan ser inejecutables. Esa inejecutabilidad lo que permite es que las partes, al estar presentes, puedan discutir inclusive la forma de implementación de las medidas de reparación. O si, como insisto, existe una inejecutabilidad de uno de estos puntos resolutorios de la Corte, puedan también ser aplicados de una mejor manera o pueda modularse la aplicación del mecanismo de reparación. Igual hay informes de seguimiento que se realizan por parte de la Corte y que de miembros de la Corte o de comisiones que son establecidas para el caso y que obviamente pueden establecer en unos casos, como ha sucedido con el Ecuador, por ejemplo, los avances que se logran respecto, como les decía, en materia, por ejemplo, en el derecho penal, en materia de protección de las personas privadas de la libertad, en materia de la protección de las mujeres que en este caso son víctimas o han sido víctimas de femicidio. Entonces, todos estos argumentos que, si bien no son el fondo de la resolución, también forman parte porque son mecanismos de reparación amplia hacia todo el conglomerado social, sí permiten que obviamente puedan manifestarse o determinarse de mejor manera. Y el Estado dice, yo sí he cumplido, por decirles, crea el Estado ecuatoriano también por el tema de la violencia contra la mujer, ha sido sancionado. ¿Qué es lo que le ha dicho la Corte? Que es imprescindible que el Estado ecuatoriano cree normas de protección. Entonces se ha creado ya, además de las sanciones punibles que están dadas en el Código Orgánico Integral Penal, también se ha planteado la creación de normas que van de una a otra de la mano, se correlacionan con la parte punible, que es la ley de protección y erradicación de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Entonces, todos estos argumentos que son planteados por el Estado o mecanismos que están dados van a estos informes de seguimiento. Entonces, se establece que los Estados cumplen, a veces de manera parcial, a veces de manera media, pero tratan de aplicarlo en todo el sentido. Otro es la participación de la sociedad civil. Obviamente, cuando existen casos, por ejemplo, como los que ha habido en relación a los daños ambientales en el oriente o las masacres a las tribus Taromenane, me parece que es una, a las tribus no contactadas, esto implica que la sociedad civil también pueda hacerse eco de cómo se puede cumplir o cómo se supervisa el cumplimiento de las sentencias. Se ha podido establecer que en muchos casos los estados cuando no cumplen, ese incumplimiento en los tiempos o en las etapas de temporalidad que han sido dados, también implica que se pueda de una u otra manera aplicar ciertos mecanismos para no solo los coercitivos, sino ya sancionatorios respecto del incumplimiento. Otra de las partes que también nos hacemos eco, también que las analizan dentro de o que también forma parte de la Corte Interamericana y que también basa en la hermenéutica, es obviamente la aplicación de medidas provisionales a situaciones de urgencia, obviamente contra daños irreparables a las personas o grupos de personas, para proteger. Las medidas provisionales tienen que ver mucho, tienen una similitud con las medidas cautelares. Lo que buscan, obviamente, es proteger de forma temporal el derecho hasta que se resuelva el fondo del caso en concreto. Obviamente, las medidas provisionales son situaciones realmente urgentes y contra daños irreparables que se puedan plantear.
Entonces, si bien la Corte tiene ese ámbito de aplicación de las medidas, en estos casos, en muchos, la Corte Interamericana se plantea de que no las cumplen los estados. Los estados no siempre las medidas provisionales las toman en cuenta. Entendemos o entenderemos que en nuestro caso particular en el Ecuador, dadas todas las situaciones que han dado, por ejemplo, ahora en el tema de la falta de alimentación para las personas privadas de la libertad, ya es conocido, ya se ha conocido, ya se ha remitido por parte de ciertos organismos de derechos humanos a la Corte para que conozca y emita medidas provisionales sobre la protección de los derechos, en este caso el derecho a la alimentación de las personas privadas de la libertad y algunos ámbitos que también están tomados ahí. Entonces, miren, en este caso sí yo creo que estas medidas provisionales van a ser aplicadas por parte de la Corte Interamericana contra el Ecuador, puntualmente contra el derecho a la alimentación o la alimentación de las personas privadas de la libertad. El proceso o el procedimiento es en relación a la solicitud y la demostración de la existencia de una situación de gravedad, la evaluación de la situación y obviamente esas medidas de seguridad que pueden establecer, entre otras, órdenes de protección o de seguridad, medidas de no expulsión o extradición, garantías de acceso a la justicia, medidas de atención médica o psicológica o cualquier medida que sea necesaria para prevenir daños irreparables. Como digo, en este caso, en relación al problema que se está viviendo en el sistema penitenciario del Ecuador, es muy posible que en algún plazo o a muy corto plazo se la pueda plantear o se pueda disponer la Corte alguna medida. En sí, la hermenéutica jurídica en las sentencias de la Corte Interamericana juega un papel fundamental respecto en la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Obviamente, este proceso de interpretación también tiene que ver con la identificación del significado y el alcance de las normas jurídicas que son aplicadas a cada caso en concreto. La hermenéutica jurídica, sin duda alguna, en este proceso de interpretación del derecho, también va a buscar que el alcance de la interpretación de las normas sea la específica, no en la interpretación extensiva de las normas, sino en la aplicación más ajustada al derecho, obviamente sobre un caso en concreto. Por tanto, estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se utiliza o se aplica la hermenéutica jurídica, se la establece básicamente para la interpretación y aplicación de derechos y principios que se encuentran en el contenido, en el contexto de todos los tratados de derechos humanos, pero sobre todo en relevancia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas también tienen que ver algo con el tema de la interpretación sistemática, ¿no es cierto? Cómo la Corte interpreta a través de la hermenéutica este texto de la Convención Interamericana en su conjunto, así como los tratados o las normas relevantes, pero que obviamente lo que plantea es las relaciones y conexiones entre las disposiciones. ¿Para qué? Para que en el sentido global de la norma o de cómo la norma está señalada, no solo se apliquen interpretaciones aisladas o contradictorias, sino que obviamente la que más se ajuste a la vigencia de los derechos. De igual manera, al considerar el sistema normativo en su conjunto, ¿qué es lo que hace la Corte? Garantiza que todas las disposiciones que están planteadas en la Convención se las interprete y se las aplique de forma armónica. Y esta forma armónica va en línea directa con la aplicación de los principios fundamentales de los derechos humanos. Entonces, todo tiene una conexión para que pueda ser aplicada de la manera que corresponde. Y obviamente, con esta interpretación sistemática, lo que se va a establecer o a determinar es una comprensión global de la normativa y así se evitan las interpretaciones aisladas o contradictorias. Hay también la interpretación teleológica, que también la plantea a través de la hermenéutica, que es obviamente el identificar el proceso y los objetivos de la Convención Americana y el contexto histórico, social y político en el que se adoptaron los instrumentos.
Pero obviamente, como nos hemos dado cuenta, estos van en continuo desarrollo, en continua evolución, y esta evolución, sin duda alguna, lo que plantea es una mejor promoción de los derechos humanos en todos los estados, en la generalidad de todos los estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Inclusive, como es parte o es un órgano adscrito de la Corte a la Organización de Estados Americanos. Ahora, este método, sin duda alguna, lo que va a examinar es el propósito y los objetivos que tiene la Convención y los tratados. ¿Para qué? Para que dentro de ese contexto histórico, social y político se adopten, se establezca el por qué se adoptaron los instrumentos y por qué su relación es amplia. Aquí también hablamos de esa interpretación evolutiva. Esta interpretación evolutiva que reconoce a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, y obviamente los cuales se van adaptando a los sistemas, no solo a los sistemas jurídicos, sino también sociológicamente a cada una de las diferentes modos de sociedad que puedan darse. Esta interpretación evolutiva obviamente lo que busca es que la Corte Interamericana utilice las sentencias que ya fueron dadas, ese precedente, esa jurisprudencia que existe, sirva para aplicarla de mejor manera para otros casos, como ya lo analizamos. Y obviamente la adopción de estándares de derechos humanos en relación a la realidad social de cada Estado, que casi en el contexto actual es globalizado. Entonces, ante esa globalización, no tenemos, la Corte lo que hace es tratar de normalizar, si cabe el término, para que todos los estados se hagan eco de ello. En conclusión, podríamos decir que la hermenéutica jurídica desempeña un papel fundamental en las sentencias de la Corte Interamericana, pues para ello el objeto principal es el interpretar y aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todos los instrumentos. En conjunto, la hermenéutica jurídica que utiliza la Corte Interamericana lo que busca es garantizar una interpretación coherente, efectiva y progresista de los derechos humanos. Y obviamente, al considerar el sistema normativo en su conjunto, el propósito y los avances en materia de derechos humanos, sin duda alguna, va a contribuir y a fortalecer la protección y protección en todo el continente, que es obviamente uno de los objetivos que tiene la Corte Interamericana. Esto básicamente lo que hemos podido revisar en relación a este punto de la hermenéutica y obviamente en relación a cómo la aplica la Corte Interamericana, cuál es la perspectiva que la Corte Interamericana ha planteado a lo largo del desarrollo jurisprudencial que tiene, que es obviamente es vasto, pero que sobre todo le sirve a los estados para que puedan tener un desarrollo armónico y un desarrollo de una otra manera evolutivo de su derecho interno o del ordenamiento jurídico interno. Obviamente, cuando hablamos de los derechos humanos, entendemos que esta situación o esta circunstancia de cómo se plantea el ámbito de los derechos humanos siempre está ligada o su protección está ligada a los abusos por parte del Estado, por parte no del mandante como tal, sino del Estado como institución. Y obviamente el Estado lo que a veces no realiza o lo que no plantea es justamente estos mecanismos que deben establecerse por parte ya del Estado como tal, de sus normas, en correlación no a la Constitución del Estado simplemente, sino, por ejemplo, a la Convención Interamericana, a las resoluciones o al planteamiento de esos estándares que señala la Corte y que en muchos casos conlleva a que solo a través de los fallos en los procesos contenciosos, los estados tomen nota o en este caso sí los acepten o los acojan en relación a cómo se debe aplicar o de qué forma se debería instrumentalizar estos dentro del ordenamiento jurídico. Consulto, distinguidos doctores, ¿alguna pregunta?
Doctora Almeida, tenga la bondad. Gracias, doctor. Solo quería compartirles a usted y a los compañeros que medidas provisionales, por ejemplo, actualmente existe solo en el caso eh, Tagaeri Taromenane, que está por entrar en sentencia, y que medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana, en este momento hay vigentes 4, el caso Glass, el caso del alcalde Chonillo y el de Cristian Zurita y Verónica Zarauz, que es la viuda de Fernando Villavicencio. Y hay un caso adicional que está casi por desactivarse, que es el caso de pacientes con leucemia, una leucemia específica que acaba siendo una enfermedad rara y poco frecuente. Entonces hay muchas solicitudes, pero vigentes como tal, estas que yo les comento. Y hay una cuestión, qué importante lo que la doctora Almeida plantea, o sea, la vigencia de las provisionales y las cautelares. Las cautelares, por lo general, obviamente se las plantea interpares, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar, si nos pusiéramos en contexto, a revisar, el Estado no las acoge y no las cumple a cabalidad. Porque entiendo que en el caso de Jorge Glass lo que se plantea es básicamente que se ha tratado, o sea, que se eviten los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero en lo que se puede entender, claro, no podemos, hablamos de lo que conocemos, no del contexto en sí. Glass tiene problemas o afectaciones psicológicas en relación a la forma de cómo está recluido en un lugar donde no tiene ventilación, no, pues no tiene luz del día, bueno, algunas cuestiones que ya han sido denunciadas. La medida, cuando es incumplida, a lo que conllevará es que en algún momento este proceso, esta medida cautelar, al no ser acogida por el Estado al cual se le dispone, llevará a que se inicie algún proceso y obviamente ese proceso pueda determinar en un tiempo largo, digámoslo así, alguna sanción para el Estado ecuatoriano, porque este ya es un incumplimiento directo a una resolución de la Corte Interamericana. La medida provisional, en el caso Taromenane, tiene otro sentido y es obviamente una protección general, por lo que se venía, o sea, lo que se busca es cesar. En el un caso, la medida cautelar es por lo que ya se denuncia. En el caso de las provisionales es para proteger, para antes de que se den los hechos, el Estado tiene la obligatoriedad de proteger a esos pueblos no contactados. Entonces, la provisionalidad, y esa también, como bien lo decía la doctora, se activan en relación a lo que pueda darse, al cumplimiento no solo de la medida como tal, sino a los hechos que puedan variar respecto de la amenaza del derecho en sí que puedan tener estos grupos no contactados. Si en algún momento el Estado ecuatoriano establece que ya no existe alguna afectación, obviamente creo yo se podrá determinar que la Corte Interamericana, una vez que realice visita in situ o existe algún informe de relatoría que así lo plantee, señalará que ya no existe afectación y obviamente no existe por qué la vigencia de la medida. En el caso de los de que usted decía, doctora, de los señores Zurita y Zarauz en relación a la muerte del ex candidato Villavicencio, ese también, claro, al ya ellos haber abandonado el país, también creo yo que ya perderían vigencia, porque ya no, la disposición es para este país. Bueno, eso, ¿alguna otra cosa que acotar, doctores? Doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. Dígame, doctora Es Génesis. respecto a sus clases. Acaba de mencionar al inicio de clases que esta va a ser la última, pero todavía contamos en el sistema con una más el día domingo. ¿Para esta? Porque según mi planificación estaba hasta el 2 de junio. No, tenemos nuestra planificación hasta el 9 de junio, que es cuando tenemos que presentar todos los deberes, incluida la última evaluación. No hay problema. Eso no hay inconveniente. Mejor para hacer una retroalimentación en la última clase. Sería muy importante. No hay ningún problema. Yo les digo en relación a la planificación que me pasaron a mí. En todo caso, a ver, vamos estableciendo algunos hechos en este sentido. Por lo otro, no hay inconveniente.